Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hablando un poco de patrimonio, nos encontramos con algo de es que nosotros estamos viviendo nuestra primera mitad del siglo XXI, nuestra primera cuarta parte, de hecho, que ya hace parte de nuestra historia. Y empieza a surgir la pregunta de qué hemos hecho realmente para recordar, para que las futuras generaciones nos estudien. ¿Alguien realmente nos va a estudiar? ¿Alguien realmente va a querer saber de nuestra época? ¿Alguien va a querer de nuestra época tal cual como nosotros hemos buscado que se preserven nuestros, que se preserven los demás, las demás épocas? Por ejemplo, como se ha preservado todos los temas que tienen que ver con la época medieval, su imperio romano, que como lo ven en las diapositivas, es aquello que se alargó por toda Europa y aún actualmente se sigue utilizando, se sigue recordando como algo de patrimonio. O tal vez simplemente algo como la ciudad amurallada para la época de la conquista de América, aquí en Colombia, en Bogotá, en Cartagena. O tal vez si hablamos del Renacimiento, algo como lo son las obras de Miguel Ángel, ya que no solamente es patrimonial aquello que es un edificio, es patrimonial todo aquello que pueda generar memoria y recuerdos. O pues tal vez algo más reciente, como lo son los sitios funerarios de la Primera Guerra Mundial en Bélgica y Francia. Todos estos lugares, todo aquello que nos hace pensar, todo aquello que queremos recordar, cómo buscamos recordarlo, es por medio de estos restos físicos, aquellos edificios, monumentos o elementos más pequeños como revistas y periódicos, o incluso garabatos en paredes de cuevas antiguas que nos recuerdan que hay una historia antes de nosotros y que nos debemos a esa historia. Es importante poder recordarlo, reconocer la historia y darle la importancia que se merece. Sin embargo, debemos ser cautelosos con lo que decimos, darle el título de patrimonio, ya que como la misma palabra lo indica, es algo representativo de un momento, en un lugar o de una época. Pero muchos de los elementos que hemos vuelto patrimoniales actualmente no lo son realmente. No tienen el sustento de valor integral y moral necesario para marcar la historia. El momento que acabo de nombrarles es el último ejemplo del cual les hablé. Aquel lugar tan crucial como fue la Primera Guerra Mundial, algo que marcó tanto la historia de la humanidad entera, y el lugar donde reposan sus muertos, que pelearon por la paz de aquel territorio europeo, fue tomada en cuenta como patrimonial hace 11 meses, en septiembre de 2023, casi un siglo después de que los sucesos hubieran ocurrido. Esto es algo que nos hace reflexionar si realmente estamos volviendo patrimonial las cosas que realmente deben serlo. El arquitecto Koolhaas nos dice que la conservación no es un enemigo de la modernidad, es un invento de la misma. Y concuerdo con él, de hecho, ya que no solamente vamos a hablar de que él nos da un punto de vista de cómo es el bien o el mal de patrimonializar todo lo que construimos. Y claro, como artistas y constructores que somos, no hay mayor orgullo para nosotros que el ver que una de nuestras obras sea inmortalizada y sea tomada en cuenta para ser enmarcada en la historia. Es algo que todos queremos y es algo que nos gustaría a todos. Pero realmente estamos haciendo lo necesario. O realmente es necesario que cada una de nuestras obras, que cada uno de los elementos que construimos sea tomado como algo patrimonial o sea marcado para la historia. A lo largo de las historias, desde que apareció este hermoso término de conservar, hemos podido llevar a cabo que se tomaban cosas más antiguas. En la época en la que apareció la Revolución Francesa, se tomaron cosas que llevaban más de 200 años. Luego, obviamente, con el pasar del tiempo fueron 100 y hace poco 50 años, como es el caso de los bloques de vivienda de Berlín. Ahora, concluyendo un poco la idea, estamos viviendo una época en la que, algo conservado empieza a perder su valor fundamental. Ya no es lo mismo, ya no es igual de importante que algo sea conservado que algo sea patrimonial. Pero eso no significa que las cosas que hagamos no deban o no marcar la historia. Es que estamos viviendo una época, un momento y un tiempo exacto. Y la realidad es que sí, la historia es fenomenal, pero no debemos construir como arquitectos, como artistas, como personas de influencia para que sea recordado por 2 o 3 generaciones adelante. Construyamos para poder impactar nuestra propia generación, lograr cambiar la forma de pensar
que tanto ha inundado nuestra mente y la mente de los jóvenes y de las personas que nos rodean. Esa es la conclusión. No construyamos para marcar la historia en el futuro, construyamos para marcar nuestra propia historia y la de los que nos rodean. Muchas gracias a todos.